Bueno, Shabbat Shalom para todos, amados. Muchísimas bendiciones. Sean bienvenidos todos los que estamos acá presentes, los que están conectados. Que la bondad y la misericordia de nuestro Padre siempre reine en nuestros corazones. Bueno, estaremos en esta tarde con la enseñanza quiénes somos y a dónde vamos. Pero antes, ¿verdad? Debido a ciertos rumores que hay por ahí que andan hablando, diciendo que yo soy pichirre, ¿verdad? Para callar la boca a, como dice Moshe, esa ralea de hombres pecadores, les he traído un regalo. Para los que quedaron picados en esta mañana, en la primera tanda, quedaron picados, bueno, les traigo el regalo de que nuestros niños se vuelvan hoy a presentar con esa hermosa canción que entonaron en la mañana, y los que no estuvieron en la mañana lo vean en vivo y directo. Así que demos un aplauso fuerte a los bebés de la casa, a los niños, a las niñas que van a tener esta bendición especial de servir al Eterno con este canto, bueno, que especial, que maravilloso, quedamos todos, pero bueno, fascinados con la participación de ellos en la mañana, bueno, ya en la mañana tarde ya, y hemos querido repetir, porque lo bueno hay que repetirlo. Así que bueno, saquen sus teléfonos, graben, porque esto es preciosísimo. Estamos contando 7 semanas para Shavuot. 7 semanas vamos a contar. ¿Quieres contar con nosotros? Vamos a contar con amor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una más para las 7 ser. Y el día 50 que es Shavuot. ¿Y por qué celebramos Shavuot? Hace muchos años atrás, en el monte Sinaí, ¡wow, qué lugar! Truenos y fuego, luz celestial, Adonai nos habló y nos dio su Torah. Estamos contando 7 semanas para Shavuot. 7 semanas vamos a contar. ¿Quieres contar con nosotros? Vamos a contar con amor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una más para las 7 ser. Y el día 50 que es Shavuot. Shavuot celebramos el pacto de Adonai con Israel y recordamos también que Él nos dio sus mandamientos, empezando con los 10. Estamos contando 7 semanas para Shavuot. 7 semanas vamos a contar. ¿Quieres contar con nosotros? Vamos a contar con amor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una más para las 7 ser. El día 50 que es Shavuot. Estamos contando 7 semanas para Shavuot. 7 semanas vamos a contar. ¿Quieres contar con nosotros? Vamos
Aleluya. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre. La palabra se cumple. De la boca de los niños perfeccionó la alabanza. Que sea alabado y glorificado eternamente y para siempre el nombre de nuestro Padre eterno. Muchísimas gracias a nuestros queridos niños, niñas y niños. Muchas bendiciones. Excelente. Qué bueno. Servicio al Padre y edificación nuestra. Nos hemos edificado grandemente con este canto de la cuenta del Omer y de Shavuot. Y en eso estamos, contando el Omer. Lo seguimos contando. No nos paremos día a día para seguir ganando ese refinamiento de carácter que tanto necesitamos para presentarnos como obreros aprobados que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Amén. Bueno, estaremos en esta tarde con esta enseñanza, quiénes somos y a dónde vamos, muy a propósito de lo que hemos estado conversando estas semanas, como con la Torá, lo que la Torá nos ha establecido como pueblo, todo lo que el pueblo de Israel ha vivido, lo que nosotros como congregación, como personas hemos vivido y que necesitamos seguir reafirmando. Y bien lo decía nuestro Moré Yedael en la mañana con esa parashá sobre esos viajes, todo ese andar por esa línea profética y maravillosa, y que también nuestro Roe en la reflexión pastoral estuvimos ahorita escuchando, extasiándonos con la palabra preciosa de nuestro Padre. Bueno, seguimos en esa tónica, tratando de dar respuesta a estas dos preguntas: ¿quiénes somos y a dónde vamos?, que se torna para nosotros de suma importancia. Sin embargo, sabemos que no es difícil responder estas dos preguntas, sobre todo cuando nosotros no tenemos que inventarlo. No somos nosotros los que les damos respuesta a estas preguntas. El hombre trata de dar respuestas a las interrogantes y preguntas que surgen en la vida, a lo largo y ancho de la historia. Mientras que nosotros nos hemos centrado en buscar esas respuestas en el Señor. Que sea el Padre, que sea Él dándonos respuesta a las preguntas y sobre todo a estas preguntas tan trascendentales como son quiénes somos y a dónde vamos. Que nos importa y nos importa mucho. Por eso estamos en este camino y por eso seguimos en este camino. Lemuel, necesitamos el pasador de las páginas. La palabra en el Tehilín, capítulo 100, emblemático este Tehilín, Tehilín 100, versículos 1 al 5, dice: aclamad con júbilo a Adonai toda la tierra. Servid a Adonai con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Adonai es Él. Él nos hizo y suyo somos, pueblo suyo y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque Adonai es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad de generación en generación. Amén. El salmista, el Melech David, en este Tehilín precioso, de una construcción poética especial, pero no solo poética, sino espiritual. Y sabemos que cada uno de estos Tehilín tiene una carga espiritual muy, pero muy remarcada. Y esta nos da una respuesta contundente a esa primera pregunta que pudiéramos tener: ¿quiénes somos? Dice el versículo 3, reconoced que Adonai es Él. Es Elohim. La palabra ahí, Él, es el diminutivo que tiene la expresión hebrea Elohim. Él es nuestro Elohim, nuestra autoridad. Él nos hizo
y suyo somos. Suyo somos. Y dice pueblo suyo y ovejas de su prado. Eso entonces es lo que determina la misma palabra, la misma escritura de quiénes somos nosotros. Ahora no importa cómo nos llamemos, cuál sea el nombre que nos puso nuestro padre o nuestra madre cuando nacimos. No. Lo importante es la identidad espiritual que cada uno de nosotros tiene. Hoy entendido que esa identidad espiritual no ha venido de una manera, como decía Kefas, de fábulas artificiosas, no. Esa identidad espiritual que hoy tenemos y que nos marca grandemente viene por un acto. ¿Y cuál es ese acto? Para nosotros que estábamos alejados del Señor, fuera del Eterno, alejados de la ciudadanía de Israel, esa bendición viene a través del sacrificio de Yehoshua, que es el que hoy nos da entonces el derecho legal de también nosotros que no éramos parte, hoy ser parte, como lo establece la Escritura en Efesios capítulo 2, que hoy nosotros también somos parte del pueblo de Israel. Somos hijos. Y como hijos, entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer quién es nuestro Señor, quién es nuestro Padre, quién es nuestro pastor. Como dice la Escritura en Tehillim 23, Adonai es mi pastor. Él es el que nos guía. Y hoy más que nunca, amados hermanos, nosotros necesitamos ser guiados por Adonai. Quien no entre en esa guianza, quien no pase por ese cayado, como se habló esta mañana, necesariamente en este proceso de regreso a casa, de volver a casa, de volver a lo original, hay que pasar por el cayado. Y ya sabemos que el cayado es el instrumento que usa el pastor ¿para qué? Para mantener las ovejas dentro del redil, dentro del corral. Y que ninguna se pierda, que ninguna se escape. Pero muchas veces nosotros somos como ovejas rebeldes, que cerramos nuestros oídos y no escuchamos la voz del pastor. Ahora el Señor envió a su Hijo para que Él sea el buen pastor. Yehoshua sea el buen pastor que haga que nosotros seamos esas ovejas de su prado. El mismo Yehoshua dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esa expresión me siguen, ¿a qué alude? ¿A qué alude? Obediencia. Alude a la obediencia de la oveja. Ya sabemos que hay una contraparte. La oveja tiene una contraparte. ¿Y cuál es? Es otro animalito que debido a su carácter, ¿qué hace? Es rebelde. No se deja guiar. ¿Y saben cuándo más aún ese animalito se vuelve rebelde? Nos referimos a la cabra o al chivito. ¿Ok? Y no es que tengamos nada en contra del chivo. Si usted trae un chivo y lo prepara bien preparadito, lo que llaman al talcarí o chivo en coco, ¿ok? Aunque bueno, en Israel no se estila comer chivo en coco porque no se mezclan carnes y lácteos, ¿no? ¿Ok? Aunque el coco no es leche, pero así se hace, ¿no? Sin embargo, aquí sí no los comemos. Si usted lo trae, no los comemos. Saludos al hermano Menajén, que bueno, siempre está pendiente del coco y del chivo también. Pero hermano, cuando tenga chivo en coco, se acuerda de mí, hermano Menajén. Un chivo muy bueno que prepara la hermana Viná.
No tenemos nada en contra, estamos hablando de las características que hacen y que simbolizan de ese animal en el hombre que es rebelde. ¿Okay? ¿Qué hace el animalito, en este caso la cabra o el chivo, que lo hace proclive a la rebeldía? ¿Saben qué es? Los problemas. Los problemas. Cuando el chivo o la cabra se ve amenazado, ¿qué hace? ¿Qué hace? Cada quien agarra por su lado. Se dispersa. Se dispersa. Mientras que cuando hablamos, ¿verdad?, de la oveja, su símbolo, ¿cuál es? Que es dócil, que se deja guiar, que se mantiene en el redil. Ese es el símbolo de la oveja. Por eso se coloca la oveja como ese símbolo de mansedumbre. De hecho, al mismo Mesías se le compara con un cordero. En la profecía de Yeshayahu 53 se habla como un cordero enmudecido. ¿Fue llevado a dónde? Al matadero, hasta la muerte. Fue obediente hasta muerte en el madero, dice Filipenses. Entonces encontramos todas esas comparaciones. Y llama la atención que el chivo, la cabra, en momentos de dificultad es cuando más se revela. ¿Y se revela qué? Al mandato del pastor, al mandato del Señor. Nosotros tenemos que buscar ser como esas ovejas dóciles que se dejan guiar, que sean parte de este redil, de las ovejas de Yehoshua, a las cuales Él ha venido a buscar. ¿Por qué? Porque lamentablemente se habían perdido. Entonces, reconocer que Adonai es nuestra autoridad, es nuestro pastor, y es esa voz la que tenemos que escuchar. Las otras voces no las debemos escuchar. ¿Por qué? Porque son ruidosas, porque nos confunden. Tenemos que buscar es la voz de Adonai. Y esa voz es en su palabra. En Devarim, capítulo 7, versículos 6 al 11, ¿qué encontramos? Dice, porque tú eres un pueblo consagrado a Adonai, tu Elohim. Mira la categoría en la cual el pueblo de Israel, al cual nosotros pertenecemos, está. Dice, a ti te escogió Adonai, tu Elohim, para que seas pueblo de su personal propiedad entre todos los pueblos de la tierra. Sé que esto, por supuesto, al resto de los pueblos en la tierra no les gusta, porque de alguna manera tiende a ver a Israel como que si Israel fuera echón, como que se está... No, solo que no entienden la responsabilidad de ser el pueblo de Adonai, más que solo los privilegios. Sin embargo, ¿qué encontramos? Encontramos en la escritura allí, cuando Moisés les habla en este encuentro, ya terminando la estadía en el desierto, porque Devarim, ¿qué es? ¿Qué es el libro de Devarim? El Sefer Devarim, ¿qué es? Un recuento de las palabras que ya el Señor había dicho en todo el transitar por el desierto. Y Él les está recordando esta marca tan importante y dice, porque tú eres un pueblo consagrado, Adonai tu Elohim, no eres cualquiera, tienes una marca muy importante. A ti te escogió Adonai tu Elohim para que seas pueblo de su personal propiedad entre todos los pueblos de la tierra. Adonai puso su amor en vosotros y os escogió, no porque fuerais más numerosos que cualquiera de los pueblos, porque sois el pueblo más pequeño, sino por el puro amor de Adonai a vosotros, por mantener el juramento que juró a vuestros padres. Os sacó Adonai con mano fuerte y os redimió de la casa de esclavitud, del dominio de Faraón, rey de Egipto.
Y dice el 9, conectándolo con lo que acabamos de leer en Tehilín 100, versículo 3. Reconoced que Adonai es tu Elohim. Es Elohim. No hay otro como él. Elohim fiel, que guarda el pacto y la misericordia. Esos vínculos del pacto en los cuales el Señor nos va a hacer entrar. Ya salimos de Egipto, pero necesitamos entrar en esos vínculos del cual el Padre Eterno se identifica y se clasifica, si podemos hablar de eso, como un Elohim fiel, que guarda el pacto. Y Él ha hecho un pacto, y el pacto ha sido con Israel. Ahora, si alguien quiere ser salvo, ¿a dónde debe ir? ¿A dónde debe ir? ¿A qué pueblo debe pertenecer? Al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Acaso está cerrado o está cerrada la entrada al pueblo de Israel? La palabra nos enseña que la invitación es ¿para quién? Para todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo puede ser parte de este pueblo. Pero, ¿cuál es el detalle? ¿Cuál es la situación? Es que las personas no pueden venir a Israel a imponer las cosas en Israel. ¿Quién impone las cosas en Israel? El dueño de Israel. El Elohim de Israel. El Elohim fiel. Y Él las ha establecido claramente desde el principio. Él las ha establecido. Por eso se identifica como ese Elohim del pacto que lo guarda y que da su misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero a los que lo aborrecen les da su recompensa en su misma cara para destruirlos sin hacerse esperar. En su misma cara da su merecido al que lo aborrece. Y el versículo 11 dice, guarda pues el mandamiento, los estatutos y los decretos que hoy te ordeno ponerlos por obra. Ahora, ¿para quién es esto? Este versículo 11, ¿para quién es? Para todo Israel. Para ti, para mí, para todos. Nos manda el Señor a guardar el mandamiento, los estatutos y los decretos que Él nos ha dado. La Torah. A eso nos manda el Señor. Entonces, nuestra preocupación diaria, constante, perseverante, ¿cuál debe ser? Obedecer la Torah. Ahora, ¿pero cómo obedecer una Torah que no conozco? De ahí que sea tan importante conocer la Torah. Saber qué es lo que debo hacer para hacerlo y no tardarlo, como la palabra nos lo dice. Hacemos ver con énfasis lo que Moshe también dice. Por supuesto, el salmista lo que se está haciendo eco de estas palabras, porque quien las dijo primero fue Moshe. Moshe dice, reconoce que Adonai es tu Elohim. Ahí está entonces una clave muy especial para los hijos de Israel, los cuales debemos reconocer que Adonai es nuestro Elohim, que Él es el que manda. Y no debe haber en nosotros ninguna ambivalencia. Lo que Él dijo es santa palabra. Debemos guardarlo, debemos permanecer fiel. ¿Por qué? Porque Él permanece fiel. Así cuando hizo el pacto con Abraham, y de Abraham surge entonces esta nación llamada Israel, a la cual el Señor llamó a pacto y sigue en pacto. ¿Y ese pacto va a durar hasta cuándo? Como dice el profeta Jeremías, para siempre. Es un pacto eterno. El Señor ha hecho con los patriarcas, con Abraham,
con Isaac y con Jacob un pacto eterno. Y Él se acordó de ese pacto. Y debido a ese pacto, el Señor nos sacó de Egipto. Entonces, nos saca de Egipto. Nos saca de Egipto. Y nos establece en Sinaí a través de un pacto celestial. Porque recordemos, cuando estudiamos esta porción, los sabios dicen que en el momento que se entrega la Torá, que es lo que nosotros estamos buscando nuevamente con toda esta cuenta del Homer para llegar a Shavuot, y cantaban los niños preciosamente, ¿verdad? Es la entrega de la Torá. Esa entrega de la Torá maravillosa para nosotros. Y eso es lo que buscamos, que se reafirme. En ese momento especial, trascendental, histórico, el Señor en un pacto celestial entrega a Israel la Torá, dándole rango de pueblo, pueblo escogido. Los sabios dicen que el Señor fue por cada pueblo y a todos les ofreció la Torá. ¿Y qué pasó con el resto de los pueblos? Ninguno la quiso. Israel la aceptó. Aceptó la Torá. Así como hoy nosotros hemos aceptado la Torá a través de la aceptación que hicimos del Mesías Yahushua. Y Baruch Hashem, porque hoy lo tenemos claro. Cuando aceptamos a Yahushua, ¿qué hicimos? No fue que aceptamos ser parte del pueblo sin responsabilidad, no. Aceptamos ser parte de un pueblo con las responsabilidades que este pueblo tiene. Y cuando hablamos de responsabilidades, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde apunta? ¿A la Torá? Ahora, en el pueblo de Israel, ¿cómo vemos la Torá? ¿Cómo observamos la Torá en el pueblo de Israel? Como una herencia, como un tesoro, más que como un documento legal que nos asfixia, que no nos deja hacer nada, que nos prohíbe y que nos prohíbe. No, todo lo contrario. El pueblo de Israel tiene a la Torá ¿cómo? Como una bendición, como una herencia. Y el día que se marca en este anuario especial de nuestro Padre de celebraciones, Shavuot, ¿cómo es? ¿Cómo es Shavuot? ¿El día más triste del pueblo de Israel? El día más alegre, o uno de los días más alegres, regocijo, alegría. ¿Y cuál es el regocijo y cuál es la alegría? Se nos está dando la Torá. Y ese día es especial, ¿por qué? Porque danzamos, bailamos con la Torá, besamos la Torá. Y los cantos son alusivos ¿a qué? A la Torá, a darle gracias al Señor porque nos entregó esa Torá para ser constituidos como pueblo suyo, ovejas de su prado, ovejas de su prado. Dice el Tehilim 33:12, cuán bendecida es la nación cuyo Elohim es Adonai. Fíjense que en todos los versículos que hemos leído, esto como es central, que Adonai es nuestro Elohim y la nación que Adonai es su Elohim, ¿cómo es? Es bendecida, muy bendecida. Y dice, el pueblo que Él escogió para su propia heredad. En este asunto de identidad, el ser hijos de Adonai, ser parte del pueblo de Adonai, no es una cosa más del montón. No, es lo más trascendental, es lo mejor que le puede pasar a un hombre. Y estoy plenamente seguro que si la mayoría de los hombres que están afuera conocieran esto, estarían hoy siendo parte también del pueblo de Israel. Porque así lo hicimos nosotros. El día que nos dimos cuenta de esta gran verdad, ¿qué hicimos? La abrazamos.
Y hoy estamos dispuestos hasta dar la vida, pero no nos vamos a soltar de ello. Vamos a asirnos, a agarrarnos, a amarrarnos a esta verdad de que somos el pueblo de Adonai, de que somos hijos suyos, que Él nos escogió. Por supuesto, Devarim lo aclara y dice, no porque seamos los más chéveres, ni los más grandes, ni los más hermosos, no. No, es porque Él nos amó. Es porque a Él le plació, porque vio en nosotros un corazón proclive a buscarle, a obedecerle. Por eso somos entonces el pueblo de Adonai. Entonces podemos responder con estos pocos versículos que hemos leído. Por supuesto hay muchísimos más. La palabra está minada de la identidad que nosotros tenemos. Y eso debe quedar siempre claro. Pero la claridad nos debe llevar a un nivel superior, a un nivel mayor, que es lo que estamos buscando con la cuenta del Homer. Podemos responder entonces quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos el pueblo de Adonai. Ahora eso, ¿qué hace? ¿Qué hace eso, mis amados hermanos? Nos da entonces un peso grandísimo de gloria. De gloria. Y nos proyecta hacia ese donde vamos. Hacia ese donde vamos. Que es lo que la Torá expresa. Dice 1 Yohanan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros procedéis de Adonai. Somos de Adonai y los habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto evidencia que hay una pugna, una guerra, una lucha, una batalla entre el bien y el mal. ¿Nosotros de qué lado estamos? ¿Del lado correcto? ¿Del lado del Señor? Porque somos sus hijos, procedemos de Él. Y la ventaja más grande que tenemos es que mayor es Él que lo que hay en el mundo. De hecho, en el mundo no hay nada. Es tan así que delante del Señor, lo que puede haber en el mundo, ¿qué es? Es nada. No hay comparación. Nuestro Padre es todo, todo. Y si alguien quiere ser algo o ser alguien, necesariamente debe venir al Señor. Así no tenga posesiones, así no tenga fama ni riqueza. Pero si está con el Señor y es del Señor, lo tiene todo, lo tiene todo. Y esa identidad entonces, en esta cuenta del Homer, en este tiempo que vivimos y hacia lo que tenemos por delante, es necesario reafirmarla, que la reafirmemos. Ahora, no importa lo que ha pasado, no importa las veces que nos hemos equivocado, no importa las veces que hemos errado, porque cuando hablamos de errar, todos tenemos que levantar la mano, todos hemos errado. Ahora, ¿qué importa? Como dice Rav Shaul, disponernos hacia adelante, poner nuestra mirada en seguir, en no rendirnos. Vienen tiempos de mucha trampa. Mucha trampa. ¿Por qué? Porque los tiempos finales serán así, escabrosos, difíciles. Difíciles. Y nosotros necesitamos afinarnos, refinarnos más, para que cuando vengan estos tiempos que ya están llegando, podamos enfrentarlos. Y esto de la identidad es... Bueno, amados, continuamos. Debido a la caída de corriente, hemos tenido esta pausa, pero seguimos. Habíamos quedado en la lectura de primera de Yohanan, capítulo 4, versículo 4, donde se establece y dice, hijitos, vosotros procedéis de Adonai. Entonces lo tenemos bien claro que somos el pueblo de Adonai y eso nos debe más que marcar, remarcar esa identidad espiritual tan importante que nos debe llevar al entendimiento de la responsabilidad que tenemos.
Ahora, la otra pregunta que hacíamos y que estaba dentro del título, ¿a dónde vamos? También para nosotros es muy fácil saber a dónde vamos cuando es la Escritura la que nos los marca. Cuando es la palabra nos enseña hacia dónde vamos nosotros, sin ambivalencia, sin acertijos. La palabra es clara y así lo establece. En Shemot 33, versículo 1 dice, habló Adonai a Moshe, ve, sube de aquí, tú y el pueblo que hiciste subir de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, la daré a tu descendencia. Entonces, la palabra establece que Israel va hacia una herencia, en una tierra que él juró. Y si él lo juró, él lo cumplirá. El mismo Sefer Ibrim nos habla y nos dice que él juró por él mismo, porque no había uno mayor que él. Y no habiendo uno mayor que él, jura por él mismo y no lo va a dejar sin cumplimiento. El Señor se lo prometió, se lo juró a Abraham, Isaac y a Jacob. Le daré esto a tu descendencia. Y sabemos que ya Yehoshua ben Nun dio un cumplimiento parcial a esta promesa, pero sabemos que queda otro cumplimiento. Cumplimiento que maravillosamente nosotros estamos involucrados. De hecho, el mismo Sefer Ibrim nos explica que ellos no recibieron totalmente la herencia. ¿Por quién? ¿Por causa de quién? De nosotros. Esperándonos a nosotros para que todos podamos tener esa herencia juntos. Entonces, la herencia se nos ha de dar en la tierra de Israel, en esa tierra que tiene como característica especial, según Devarim 8:8, y aparece ahí en la imagen, una tierra de trigo, de cebada, de viñas, de higueras y granado, una tierra de aceite de oliva y miel. Caracterizando esta tierra como una tierra productiva, esa famosa tierra de las 7 especias que se dan allá en Israel, que tenemos esos elementos que dice la Torá. Entonces nosotros vamos ¿a dónde? A una tierra fértil, a una tierra maravillosa. Ahora, si nos vamos con las expresiones que se dan en los escritos apostólicos sobre esta tierra, se aumenta, se potencia. ¿Por qué? Porque se habla de un lugar donde no habrá más muerte, ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Es decir, un lugar hermoso, maravilloso. Más allá, más todavía fuerte y maravilloso de lo que hoy pudiéramos tener. Porque tenemos hoy Israel, o la tierra de Israel, donde hoy está el Estado de Israel. Una tierra con una geografía marcada. Tierra con una historia maravillosa. Pero aún esa tierra, con la promesa que se tiene, ¿qué va a pasar? Va a sufrir cambios en función a la promesa que el Señor nos dio. De hecho, se habla de Jerusalén o Jerusalén reconstruida. Y una reconstrucción que apunta ¿a qué? A definir las características de esta tierra como la herencia que vamos a recibir, hacia donde nosotros nos disponemos a ir. Y Irmiyahu, el profeta Irmiyahu, nos presenta en el capítulo 31, versículo 12, algo precioso, hablando proféticamente de esta herencia para Israel. Dice, y vendrán con aclamaciones a la altura de Sión. Después que Israel pase todo lo que pase, viva todo lo que vive o lo que ha vivido, con los exilios, con las dificultades, con los destierros. Dice, y vendrán, regresarán con aclamaciones a las alturas de Sión, afluirán hacia los bienes de Adonai, al trigo, al vino, al aceite,
a las crías del rebaño y a la vacada, y su alma será como huerto bien regado, y nunca más tendrán dolor. Ya sabemos que esto no es en este sistema que hoy vivimos. Un sistema donde, bueno, lo que marca el día a día de las personas, ¿qué es? Sobre todo cuando pasan de 40, vamos a decirlo, pues. ¿Ah? ¿Qué marca el día a día de las personas después de los 40? Bueno, déjeme decirle que ya no hay que esperar los 40, porque yo conozco a muchos muchachos de 20, de 25, de 30 y andan en un ay, ay, ay todos los días, con dolores y dolores y dolores. Un día le duele una cosa, otro día le duele otra cosa. Mamá, me duele la cabeza. Y el otro día, no, mamá. Pero ¿hasta cuándo, mijo? Si usted está muchacho, ¿qué le duele tanto, pues? ¿Ah? Me hace acordar a mi mamá cuando uno le decía a mamá, mamá, mi mamá era muy tranquila. Era tan tranquila, más tranquila que la queja de arriba. Uno dice, mamá, me duele la cabeza. Bueno, duélele usted a ella. ¿Ah? Uno le decía para que ella se preocupara y le diera una pastilla. No, ella lo resolvía, era duélele usted a ella. Si ella le duele a usted, duélele usted a ella. ¿Ah? Y el Millajo dice, y nunca más tendrán dolor. Ahora, no hay que negarlo, después de los 40, las bisagras se van como oxidando y por aquí le duele a uno y por allá le duele al otro. Entonces se encuentran las vecinas y el tema, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema de las vecinas cuando se ven? ¿Ah? No, a mí me duele aquí, no, a mí me duele aquí, no, pero a mí me duele también aquí, a mí me duele allá. ¿Ah? Una competencia a ver quién le duele más. Así hay una propaganda, ¿no? Así es. Y hacia donde nosotros vamos, siendo el pueblo especial, el tesoro de Adonai, ya no habrá ese dolor. Tendremos una salud a prueba de todo. A prueba de todo. Por supuesto, tiene que ver que tendremos un cuerpo transformado, que ya no va a tener estas situaciones que vivimos aquí, donde caemos sin tratar de perjuiciarnos por eso, ¿no? Caemos muchas veces en las manos de los médicos y es un peloteo. Y un día es una cosa, otro es otra cosa, y uno nos dice una cosa y el otro nos dice, con buena intención, porque no vamos a tampoco a creer que un médico pues quiere lo malo, sino que bueno, la imposibilidad de saber todo hace que muchas veces lo que estén como es tratando de adivinar qué es lo que tiene una persona y a alguien le duele una cosa y le hacen examen y no terminan de dar con lo que tiene. ¿Ve? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos a la tierra prometida, a lo que el Señor nos ha prometido. Ahora, cuando uno ve esto, por supuesto, esto lejos de preocuparle, ¿qué hace? Le emociona, nos debe emocionar, como nos emocionan ver cantar a nuestros niños con esa pasión, con esa fuerza, y así nos debe emocionar nosotros saber hacia dónde vamos, de ir a esa tierra prometida. Ahora, esto es gasolina para nuestros motores. ¿Qué pasa cuando un motor tiene gasolina y por supuesto sus componentes adecuados para funcionar? Uno le da, pasa el switch y arranca. Arranca de una vez. Pero si no hay gasolina, si no hay esa pasión, si no hay esa fuerza, ahora, ¿qué queremos? Es que todos seamos apasionados. Ahorita, ¿qué viene? Vienen dificultades y debemos estar preparados, pero sabiendo hacia dónde vamos. Hacia ese dónde vamos nos va a dar esa gasolina para que nuestros motores no se detengan y lleguemos hacia el final. Ahora, entre quiénes somos, como esa identidad marcada, y a dónde vamos, ¿qué hay? ¿Qué hay? Hay la responsabilidad del deber cumplido. Si no, lamentablemente no podemos llegar a donde vamos, si no somos quienes debemos ser. Eso funciona
para nosotros como algo muy, pero muy preponderante. Saber quiénes somos y saber hacia dónde vamos es perfecto, pero necesitamos completarlo, unirlo con ese deber cumplido. En Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14, encontramos esta palabra que es una reprensión, es una exhortación, un llamado espiritual, no solo en aquel momento a aquellos hermanos, sino también a todas las generaciones, porque todas las generaciones, desde las que tuvo en el desierto hasta hoy, tenemos la misma responsabilidad del deber cumplido. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Porque trabajar con el hombre, el ser humano, es complicado. Porque os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los dichos de Adonai. Y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Esto a qué se parece? Eso de práctica, sentidos ejercitados, ¿a qué se parece? A la cuenta del hombre, al refinamiento de carácter. El proceso en el cual nosotros debemos estar para llegar a donde tenemos que llegar y refrendar el compromiso de quiénes somos. Entonces habla de una exhortación a aquellos hermanos que en un momento ya deberían estar en otro nivel espiritual, pero que por muchas situaciones, circunstancias, problemas, dificultades, apreciaciones humanas, se mantienen en un estancamiento. Vienen tiempos muy, pero muy complicados, que si no estamos en un nivel, no nos va a dar para llegar. Hay que darle para llegar a un nivel que nos permita avanzar. Es como el agua, ¿no? Si el agua llega a 3 metros y su nivel es 0, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar conmigo? Si mi nivel es 0, ¿qué va a pasar? Yo mido 1,70 y si el agua llega a 3 metros, estamos listos. Nos ahogamos, nos sobrepasa. Pero si mi nivel está por encima de esa cota, ¿qué va a pasar? Voy a poder sobrevivir y tener la esperanza de llegar, porque tengo herramientas, porque mis sentidos están ejercitados. Mi nefesh está capacitado, ¿por qué? Porque lo estoy entrenando a través del Neshama, que es el hombre interior, el hombre espiritual. Pero si no, entonces no vamos a llegar. También en Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 7, nos dice la palabra: temamos por tanto nosotros, los que hemos quedado, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque así como a ellos, también a nosotros se nos ha predicado la buena nueva, pero no les benefició la palabra de la predicación por no ir acompañada de la fe por parte de los que la habían oído. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, como ha dicho, y lo dice la palabra: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. Porque así dijo en un lugar respecto al séptimo día, y reposó Adonai de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez en este lugar, no entrarán en mi reposo. Por tanto,
puesto que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron las buenas nuevas no entraron a causa de su desobediencia, de nuevo fija un día y dice, hoy, diciendo, por medio de David, Teilín 95, después de tanto tiempo, como queda dicho antes, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Seamos proclive entonces nosotros a escuchar la voz del Eterno para avanzar, para seguir adelante, para hacer su obra, para con pasión y fuerza cumplir los mandamientos y hacer la voluntad de Adonai. Si así hacemos, entonces nos estamos enrumbando hacia ese donde vamos, que está claro en la Escritura, que está pero clarito, una imagen muy presentada en la Escritura y no hay duda alguna. Pero tenemos que capitalizar a través de la obediencia, a través de la responsabilidad del deber cumplido. Y que no nos pase entonces como a esta generación de la cual hemos estado hablando y que nuestro Roge hablaba, que estos que lamentablemente dieron este reporte, ¿por qué lo hicieron? Porque les faltó la fe, porque no creyeron, porque no confiaron. Y la desconfianza le llevó a la desobediencia. Si nosotros queremos obedecer, tenemos que confiar en el Señor, creerle al Señor. ¿Y saben el día más propicio para creerle al Señor? En Shabbat. En Shabbat es que más tenemos que creerle al Señor. El resto de los días también. Pero en el Shabbat la fe tiene que aumentar mucho más para que entonces se diga de nosotros que hemos escuchado su voz y no endurecimos nuestros corazones. No nos faltó la fe. Ahora, cuando se escriba la última página de la historia del mundo presente, ¿qué va a pasar? Esperemos que nosotros estemos en el libro de la vida, que hayamos podido vencer. Y por eso estamos aquí, por eso venimos todos los Shabbat. Y por eso el ánimo es que nos comamos la comida completa, que estemos full, que apreciemos toda la comida que tenemos en la semana espiritual y en este día de Shabbat y podamos entonces capitalizar y llegar hasta el final. Entonces, la clave está en la obediencia a la Torá. Si obedecemos la Torá, esto va a funcionar como vaso comunicante entre quienes somos y a dónde vamos. Usted y yo somos pueblo de Adonai, hijos de Adonai, y sabemos a dónde vamos. ¿Qué necesitamos? Es obedecer la Torá. Comunicamos estas dos cosas y capitalizamos. Ahí lo podemos ver en ese pequeño gráfico al final de esta enseñanza. ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Si somos hijos de Adonai, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? A la vida eterna. Pero para que se dé esa situación, necesariamente tenemos que obedecer la Torá. Entonces, hijos de Adonai, obedientes a la Torá, traerá como consecuencia la vida eterna. Pero también lo otro se puede presentar y no es lo que queremos. Hijos del mundo. Si somos hijos del mundo, apegados al mundo y al sistema del mundo, entonces, ¿hacia dónde vamos? A la condenación eterna. Y la condenación eterna es consecuencia de desobedientes a la Torá. Desobediente a la Torá. Entonces, ¿qué tenemos que procurar en este tiempo tan especial? Que nosotros podamos capitalizar entre una cosa y otra hacia la obediencia. Esa obediencia perfecta que es la que nos va a llevar a la vida eterna. Ahora, tenemos armas a nuestro favor. Tenemos al Señor a nuestro favor. Tenemos elementos a favor. Lo que tenemos es que disponernos. Lo que tenemos es que ponerle el corazón, ponerle el alma, ponerle la vida para que podamos concluirlo. Porque de esto se trata esta vida que el Señor nos ha dado, esta vida espiritual. Amén. Que así sea, que podamos lograrlo todo, que todos podamos llegar
y capitalizar hacia ese a dónde vamos. Y no nos pase lo que le pasó a la generación del desierto, que lamentablemente entre 603,000 que salieron de Egipto, solamente 2 pudieron entrar. Eso sin contar, por supuesto, a la tribu de Leví, que no fue contada, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos a Eleazar, que salió y también entró, pero no cuenta porque no fueron contados entre los hijos de Israel, los hijos de Leví, de la manera como fueron contados los otros. Pero de esos 603,000, solamente Caleb y Yehoshua ben Nun. Caleb de la tribu de Yehudá y Yehoshua ben Nun de la tribu de Efraín. Como cosa profética, ¿no? Casa de Judá y casa de Israel, Efraín. Para hacernos ver que, bueno, eso se va a dar. Las 2 casas entrarán. Nosotros debemos procurar ser parte de esa casa de Israel que ha de entrar, como los creyentes en Yehoshua el Mesías. Amén. Bueno, shalom, ubrajot, paz y bendiciones para todos mis amados hermanos, que sigamos adelante en esta cuenta del hombre. Bueno, shalom a todos.